que usted está a punto de conocer. Bienvenido a Enigmas de la Invención de América. Después de la medianoche apareció la tierra. Luego vinieron gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada. Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes, y aguas muchas, y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra. Tomó posesión de dicha isla por el rey y por la reina, sus señores. ¿Cuál era esta tierra? ¿Era la nueva ruta de las Indias tan ansiada por Cristóbal Colón? ¿Este viaje cambió la forma de ver el mundo? La respuesta contundente: sí. Sin embargo, los europeos tardaron mucho tiempo en entender lo que estaba pasando. Cuando Colón viene a lo que se supone que era Oriente, y Rodrigo de Triana ve tierra y dice tierra, tierra, pues sí, dicen que llegan a tierra, pero en realidad no saben ni a dónde llegan, porque en los mapas de la época no existe el continente americano. La cartografía del siglo XV y XVI demuestra que Europa no reconoció inmediatamente a un nuevo continente. ¿Cómo se imagina el primer mapa de América? ¿Podría creer que lo que usted ve en pantalla es el continente en el que estamos parados? Increíble, pero lo que ve es el primer mapa en donde se nombró a este continente como América. En el sur de Francia, la parte media central de Francia, unos frailes tenían allí una pequeña imprenta, estaban muy interesados en publicar documentos que fueran interesantes, atractivos y comerciales. Y entonces allí un impresor alemán, un geógrafo alemán que trabajó con ellos algún tiempo, había preparado una reedición de la Introducción a la Cosmografía. Publica una cartografía especial en donde aparece por primera vez la denominación América. En una obra que va a tener circulación, y la curiosidad geográfica, cosmográfica, es enorme en ese momento, ¿no? Waldseemüller lo que hace es denominar a la parte sur de América, o sea, lo que hoy llamamos Sudamérica. Observemos cómo cambió la visión de América. Bien, vemos la cosmografía, el mapa que elabora Waldseemüller, y como se puede ver en el conjunto grande, pues en general, digamos, ofrece un buen conocimiento del perfil africano. Después se diluye un poco el asiático. La primer cartografía es de Martin Waldseemüller, de 1507. Esta parte que es más inventada que vista, porque no aparece, por ejemplo, la península de Florida, se mete a lo que llamaban el seno mexicano y ponen mar acá, pues hacen un continente americano muy flaquito porque no tienen la menor idea que hay más acá, y tampoco hay mucha idea de cómo se conectan los dos lados. Lo único que se observa es Cuba. Tal vez esto podría remitirnos un poco a Cuba, y acá está pues identificada la isla del Español, Haití, Santo Domingo. Esto no queda muy preciso y muy claro. Una parte del Caribe y otra del sur de América. Piensa entonces que toda la parte de Sudamérica es una gran tierra que está unida. No tiene idea del alcance de lo que será Tierra del Fuego, ni la zona de darse la vuelta hacia el Atlántico. Eso no lo concibe, pero las cartografías que se presentan en esta época se denomina entonces a América del Norte primero como una gran parte de isla. Antes de este mapa hubo otros. Juan de la Cosa, este famoso marino español, que en 1500, suponemos que en 1500, elabora lo que todavía conocemos como el primer mapa de América, entre comillas. Entre comillas, porque en realidad podemos hablar de América solo a partir de 1507. A diferencia del mapa de 1507,
Este que es elaborado en el año de 1500, el original está en el Museo Naval de Madrid, ahí es un mapa grandote, es muy bonito, se puede ver, esta es una reproducción. Apenas aparece el perfil antillano, que puede ser la isla de Cuba con la española. Yo creo que aquí hay una mayor exactitud en esta representación que en el mapa de Waldseemüller. Estas islas muy verdes y fértiles, y de aires muy dulces, y pueden haber muchas cosas que yo no sé. En estos mapas se puede observar que aún les falta mucho por conocer del nuevo continente. Hay otra serie de mapas muy interesantes, como el mapa Cantino, como el mapa de Caneiro. En fin, de 1500 a 1507 hay una serie cartográfica donde a veces América aparece como prolongación de Asia o como una isla, pero su dimensión continental la va a alcanzar por primera vez en el famoso mapa de Martin Waldseemüller de 1507. Realizar una cartografía de la nueva Tierra era una labor muy difícil y se complicaba aún más por la idea de que el planeta era plano, la cual perduró mucho tiempo en Europa. Los navegantes, más bien dicho, van costeando, registrando desembocaduras de ríos, y de Américo Vespucio, como habíamos mencionado, pues va bajando al sur, al sur, al sur, al sur, y por acá aparece el nombre América. Sí, la concepción ptolomeica, bueno, pues es la famosa división tripartita del mundo. Lo que se llama el mundus orbis. Las tres partes del mundo pues son Asia, África y Europa. Este es el mapa mundi de aquella falsa concepción. De Nicolaus Germanus, 1482. Es el mapa tolemaico quizás más conocido. Por su belleza, África está unida con Asia, de modo tal que el Índico es un mar cerrado, en donde aparecen en derredor una serie de rostros o de cabezas de adolescentes que soplan. Se trata de una representación simbólica de los vientos. Medio deformadona, pero a fin de cuentas aquí está África, el estrecho de Gibraltar, España, Inglaterra e Irlanda, en fin, hasta la parte báltica. Primera vez que tierras americanas aparecen en un mapa mundi. Esta idea cambió cuando se confirmó que el mundo es redondo. La esfericidad de la Tierra se dio por hecho desde el siglo IV a.C. La gran duda es, ¿qué hay del otro lado de la esfera? Hay tres continentes, Europa, África y Asia. Pero además, como se ve en esta imagen, existe un cuarto continente, Antíctones o Antípoda. Es una cuarta isla, una cuarta parte del mundo que viene a prefigurar lo que finalmente será América. El descubrimiento de América cambió todas las concepciones hasta esa época marcadas. Y con el paso del tiempo, las cartografías son más detalladas y se acercan más a la realidad. Johannes Waldseemüller, que es el geógrafo a quien se le responsabiliza con justeza de ser el que bautiza al continente americano. El nombramiento de América es también muy polémico. ¿Por qué lo llamaron América si no lo descubrió Américo Vespucio? ¿Por qué no lo llamaron Colombia si lo descubrió Colón? Para muchos se trata de una injusticia histórica. Una gran parte de los historiadores le da el crédito a Colón. Aquí se ha presentado un problema muy grave. A Vespucio se le ha dado una jerarquía que, en mi opinión personal, no merece, porque realmente él no descubrió América. Quien descubrió América fue Colón, de eso no hay la menor duda, y esto está perfectamente documentado. Según los historiadores, Martin Waldseemüller le da el crédito a Américo Vespucio porque fue el primero en reconocer que se trataba de un nuevo mundo y no Colón, quien únicamente llegó a él. En ese razonamiento tan brillante de Martin Waldseemüller, que dice, si ha sido Américo Vespucio el que nos ha demostrado que las tierras
tierras halladas son una cuarta parte del mundo, denomínese entonces Amérique, que quiere decir tierra de Américo. O mejor, simplemente denomínese América, para homologar el nombre de América con los otros 3 nombres, Europa, África y Asia, y de modo tal que haya solo denominaciones femeninas. Y así surge América. Yo sí estoy convencido de que a Colón se le hizo una enorme injusticia por no haber llamado Colombia o cualquier derivado de Colón al continente, porque quien lo descubrió fue él. Él abrió esa puerta, él estableció el contacto de ida y vuelta permanentemente con Europa, con España, con Castilla específicamente. Él fue el que hizo todo eso. En realidad Vespucio solamente aprovechó la mesa puesta. A lo mejor usted tiene una amiga que se llama igual que un continente, es decir, América, África, Asia y hasta Europa. Asia, Europa, África, todas son femeninas y todas ellas son diosas griegas. Entonces, para hacer un símil en torno a estas nuevas tierras que él atribuye a Américo Vespucio, le denomina América. Sin embargo, este nombramiento desató mucha polémica, a tal grado que varios misioneros trataron de impugnar esta decisión. El padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, él no toma como cierto a ninguna de las afirmaciones de Américo Vespucio. Y es que entre el creador del término América y Vespucio había una buena amistad. Finalmente era amigo de Américo Vespucio también. Entonces ahí había una parte de intereses, ¿no?, creados entre ellos. Más adelante él recapacita y dice que sí, pues ese es un error haberlo llamado así. Los españoles vieron Que era una sirena y no alcanzaban a describir qué tipo de animal era. ¿Qué fue lo que observaron para crear tantos mitos de América? Regresamos. Luego, se ayuntó allí mucha gente de la isla. Les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer. ¿Por qué llamarle Nuevo Mundo al continente americano, cuando en realidad se trataba de un territorio más del planeta? No, porque ellos se consideraban el continente viejo, ¿no? Ellos se consideraban el continente viejo, el que tenían el control de la economía, la política en ese momento. Mientras que en el tercer viaje Colón va con la duda de que sí se trata de una tierra nueva, Américo Vespucio va con la certeza de que no. Américo Vespucio, en un viaje ya bordeando, ve que desaparecen ciertos astros, ¿verdad?, en las costas de Venezuela, y dice, esto es un nuevo mundo. Él, claro, otros ya se habían percatado de eso, pero este hombre lo expresa. Al descubrir este continente, se inventaron muchas historias, mitos, ideas, ellas erróneas. Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió. Y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza. Según el historiador Edmundo O'Gorman, los exploradores no entendían el comportamiento de los nativos. Buscaron respuestas y, sin saberlo, inventaron el concepto fallido de América. Lo que el historiador Edmundo O'Gorman afirma es que América es un concepto que fue inventado, porque en la mentalidad del europeo no existe. Y como tal, entonces, todas esas fantasías y esas ideas que se piensa que una tierra nueva debe tener, entonces se le atribuyen hacia América. América, pues es inventada en razón de que es nombrada. Nombrarla
ya sea como América, como Mundo Nuevo o como incluso Indias Occidentales, se le está dotando de un ser, de un ser que no provenía de los americanos, es decir, los últimos en enterarse de que eran americanos, pues eran los oriundos de este continente. América es una manera de designar la nueva realidad. De esta manera, O'Gorman afirma, esto es una invención. El europeo, como tal, inventa América. Él prefiere usar sobre todo el discurso de la invención, porque la Tierra ya existe, geográficamente existe. Los unos nos traían agua, otros otras cosas de comer. Entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Cuando los navegantes se encontraron con lugares y gente desconocida, su imaginación no tuvo límites. Y así crearon historias fantásticas sobre esta parte del mundo. Los describe como hombres fuertes, muy bien definidos, delineados, en cueros, porque no traían ropa, pues hace mucho calor, situación que no se daba en Europa, ¿no? Y amigables, amistosos, hasta eso los describe como tal, ¿no? Entonces, el impacto que esto implicó, ver una gran cantidad de perlas, cuando en Europa son tan preciadas y que tienen un valor económico y aquí no lo tenían. El viajero duda mucho de la existencia de las sirenas, las niega, pero cuando llega a América descubre en el mar unos animalitos, bueno, unos seres que le asemejan a lo que serán las sirenas. El problema es que están enfrente y no reconocen, ¿no? El manatí, ¿no? Que consideraban que era una sirena y no alcanzaban a describir qué tipo de animal era, ¿no? Porque solamente están en el Caribe mexicano, ¿no? Hacia las costas de México, Veracruz, Campeche. Entonces, este tipo de animales para ellos les era completamente desconocido, ¿no? También le llama la atención ciertas prácticas de tipo canibalístico que no logra percibir que pueden ser rituales, sino que lo da pues simplemente como un hecho. Habla de una situación dramática, de un marino que mandan donde están unas mujeres y todas las mujeres están como que encantadas con él, ahí muy sonrientes, y de repente llega una por detrás, le da un tremendo golpe con algún objeto, lo matan y luego lo terminan asándolo. Describen a unos de enorme estatura. No usa la palabra gigantes, pero obviamente dicen que el más alto de los que iban con ellos era sobrepasado por las mujeres, y cuando llegan los hombres en ese momento son aún más altos. Entonces, bueno, pues nos queda el misterio de dónde andaban esos gigantes. Esta isla es grandísima y tengo determinado rodearla, porque según puedo entender, en ella o cerca de ella hay una mina de oro. Usted sabe que Cristóbal Colón traía una obsesión con el oro, que quería, pues de alguna manera, probar que su viaje a las Indias orientales, como él pensaba, iba a acertar con las descripciones que se habían hecho por otros relatos de que había grandes edificaciones con oro por todos lados. Esta atribución de que en América existe una tierra completamente de oro. La búsqueda del oro hace que se haga el mito del Dorado o de las 7 de las ciudades de oro, que todavía muy avanzado el siglo XVI van a seguir buscando los españoles. Otra de las leyendas en el caso de lo que será Nueva España es el asunto de las ciudades de plata. El europeo piensa que en el norte de lo que es entonces su Ciudad de México existen ciudades de plata. Y sobre todo se forman exploraciones para hacer este tipo de descubrimientos. Este motor, esta leyenda, termina por dar como resultado el encontrar ciudades que tienen plata. Bueno, se construyen ciudades para extraer la plata, exclusivamente Zacatecas, por ejemplo, los que serán posteriormente los llamados reales de minas. Las mujeres tienen muchas habilidades en el uso del arco y las flechas, en fin, que no tienen
digamos, los roles tradicionalmente femeninos de Occidente. Entonces de ahí surge el mito de las Amazonas. ¿Por qué el río Amazonas se llama Amazonas? Pues porque ahí habitaban las Amazonas, estas mujeres ya magnificadas, ya convertidas en mito, diestrísimas en el arco y la flecha, pero en donde ya pues se les adjudica la mitología antigua, se casa con la nueva realidad y entonces surgen las Amazonas. Miré todo aquel puerto y después me volví a la nao. Y di a la vela, y vi tantas islas que yo no sabía determinarme a cuál iría. Y aquellos hombres que yo tenía tomados me decían por señas que eran tantas y tantas que no había número. Para algunos es Colón el verdadero descubridor y para otros Américo Vespucio. Lo cierto, los marinos que pisaron por primera vez esta tierra hicieron posible que se reconociera para siempre. En su último viaje de Cristóbal Colón, resulta que lo encadenan, lo meten en el barco y lo mandan de regreso a España, acusándolo de hacer un gran abuso de las personas que encontraban y de lo que se encontraba, ¿no? Situación que al parecer no era cierta. Y cuando llega a España, los reyes se encuentran en la disyuntiva de será o no será cierto, ¿no? Porque además lo mandan recomendado a fin de que no lo dejen escapar, ¿no? Inclusive va encadenado. Al llegar a España, los reyes se impactan, le quitan las cadenas y lo dejan en libertad, pero sin el reconocimiento. Una gran parte de los historiadores le da el crédito a Colón, pero la versión del por qué América se llama como tal, porque a Waldseemüller se le ocurrió por primera vez denominarle así. El 12 de octubre, específicamente aquí en nuestro país, pero sobre todo en la Ciudad de México, usted sabe que se ha vuelto también muy polémico. Hoy quizá menos, porque quizá se ha empezado a olvidar un poco, ¿no? Es algo que va entrando en el repertorio cultural y conceptual de un mundo que se está complicando, que es el mundo occidental. La historia de América no está hecha, es decir, descubrir en ese sentido, pues es descubrir una naturaleza geográfica, nada más. ¿Se imagina a América sin mestizaje? Hablemos de las gobernaturas, hablemos de los ayuntamientos, hablemos de los municipios, que son instituciones que tenía España y que seguimos manejando, ¿no? Hay, como él dice, usófica, no solamente la conquista política, no solamente el avance económico. Sin choque de culturas y distintas formas de ver la realidad. Y en este caso la religión jugó un papel bastante importante para el control de las sociedades, ¿no? Bastante importante. Considero que fue el más importante al evangelizar, educar a la población. América no sería como hoy lo conocemos, un continente multicultural y único. En cada rincón de esta tierra hay un enigma por conocer y contar, porque no cualquiera que busca la India descubre América. Las noticias, entiendes la historia. Si entiendes la historia, los errores del pasado no se repiten. Si no se repiten, prospera la gente. Si la gente prospera,
todos avanzamos. Si avanzamos todos, se reduce la pobreza. Si se reduce la pobreza, el mundo sería más justo. Si es más justo, las noticias serían diferentes. ¿Y tú, entiendes las noticias? Próximamente, Cazadores de Historias, un programa del Taller de Periodismo de Proyecto 40.